Hola a todos. Vamos a continuar en esta segunda parte, en esta segunda entrega, hablando o analizando mejor las guerras de primera generación, tomando como caso de estudio arquetípico de una guerra de primera generación las guerras napoleónicas. Entonces, para desarrollar esta segunda parte de nuestro análisis, cuando se examina el sistema internacional que existía en los siglos XVII y XVIII, a los cuales generalmente se les conoce como la era clásica de las relaciones internacionales, nos encontramos con un número relativamente pequeño de participantes en la política internacional. Es decir, con las cabezas de las familias reales de Inglaterra, Francia y otras naciones-estado de Europa, junto con sus élites aristocráticas. Solamente hacia los últimos años del siglo XVIII, el nacionalismo dinástico se dio paso al nacionalismo democrático, derivado de la voluntad de los habitantes del Estado. El poder, en términos de la capacidad militar y de otros factores de ese mismo tenor, se distribuía en aquella época en forma bastante similar entre los diversos estados modernos dominantes de Europa, incluidos Inglaterra, Francia, Austria, Suecia, España, Turquía, o mejor el Imperio Otomano, y a medida que pasaba el tiempo, otros actores, como por ejemplo Prusia y el Imperio Ruso. Los estados europeos no solamente eran similares en cuanto a su poder, sino también en cuanto a su riqueza. En un momento en el que la revolución industrial aún no estaba en pleno desarrollo, todos los estados absolutistas de aquella época tenían un grado de riqueza bastante similar y las diferencias entre ellos no eran tan grandes como las disparidades que se fueron desarrollando con el tiempo. En ausencia de una autoridad política centralizada en el sistema internacional, el orden entre los estados se mantenía principalmente a través del llamado equilibrio de poder. Cualquier estado de mentalidad agresiva que intentara alcanzar una hegemonía sobre los demás, es decir, rompiendo con el equilibrio de poder, sería disuadido por la perspectiva de enfrentarse a una coalición de estados con igual o superior poder militar económico que el propio. Entonces el sistema internacional en esa época era bastante flexible. Una de las razones fue la no existencia de diferencias ideológicas notables entre los principales actores. En muchos sentidos, los monarcas de Europa en aquella época hablaban, por decirlo de alguna manera, la misma lengua. Es decir, compartían en particular un conocimiento común de cuáles eran las reglas de juego reinantes en la política internacional de aquel momento. Uno de ellos era, por supuesto, no interferir en los asuntos internos de otro país en forma alguna que pudiera desestabilizar las instituciones monárquicas. Y segundo, no permitir que un Estado, repito, alcanzara un poder dominante en el sistema, a menos que fuera el propio. El sistema clásico internacional se caracterizó por un bajo grado de interdependencia entre los estados. Sin embargo, muchas de estas condiciones ya habían comenzado a cambiar en las postrimerías del siglo XVIII. Una de las constantes de la política internacional a partir de 1688 fue la rivalidad entre Francia y Gran Bretaña, enzarzadas ambas en una serie de conflictos, denominados a veces como la Segunda Guerra de los 100 años. Estas dos potencias buscaban cada una establecer o mantener una ventaja y un poder hegemónico sobre el adversario. Durante las décadas centrales del siglo XVIII, chocaron Francia y Gran Bretaña en todo el mundo en enfrentamientos comerciales y militares por intereses importantes. El conflicto ultramarino resultó ser, sin embargo, una contienda desigual debido a la preeminencia naval de los británicos. Gran Bretaña gozaba de una ventaja decisiva sobre Francia, pues
por más que intentara mantener una armada, Francia seguía siendo esencialmente una potencia terrestre que requería un gran ejército continental. Los franceses, sometidos a largas y costosas guerras de desgaste, no podían permitirse mantener al mismo tiempo un gran ejército de tierra y asimismo una armada poderosa. Sin embargo, el dominio del mar permitió a los británicos ganar las luchas económicas del siglo XVIII, pues quien dominaba el mar gobernaba también el comercio ultramarino. En el siglo XVIII los británicos se atuvieron a un modelo de un ejército pequeño dedicado a las luchas en el continente y empleando su riqueza comercial subvencionaban alianzas continentales, lo cual les permitía siempre contar principalmente con la dedicación de sus recursos al mantenimiento de una poderosa armada naval. Entonces, mientras se servían de su ventaja naval para controlar las aguas de Europa y ganar las batallas por las colonias y el comercio marítimo, pues Gran Bretaña, ¿no? Era, sin lugar a dudas, el actor más preeminente en aquel momento. A su vez, el poder colonial incrementó aún más el vigor económico de Gran Bretaña. Si el dinero es el nervio de la guerra, Gran Bretaña poseía una fuerza que nadie podía igualar. Mientras los reyes eran célebres por no pagar sus deudas, el Parlamento británico no estafaba nunca en las suyas. Y como saldaban meticulosamente sus deudas, los plazos eran razonables, el interés era bajo y las inversiones afluían, incluso desde el extranjero, pues Gran Bretaña se erigía como una gran potencia económica, rompiendo, a partir de una distribución desigual de la riqueza, la lógica del equilibrio de poder. En cambio, un monarca absolutista como Luis XIV se negaba a renunciar a su poder sobre impuestos y finanzas, por lo que no lograba infundir la confianza que inspiraba su contraparte del Parlamento británico. En el fondo, la fuerza militar y naval de Gran Bretaña nacía de su sistema político tanto como de su riqueza comercial. Los británicos utilizaron su fuerza naval y económica para convertirse en la gran potencia colonial de la época, sustituyendo a los españoles, a los holandeses e inclusive a los franceses. En Sudamérica y en el Caribe, una España en declive otorgó crecientes privilegios comerciales a Gran Bretaña. En la India y América del Norte, los principales teatros de operaciones de las guerras coloniales del siglo XVIII, Francia luchó con desesperación pero sin éxito para retener unas colonias ganadas con gran esfuerzo. Los europeos habían disfrutado desde hacía tiempo de una gran ventaja en el mar, sobre todo cuando los holandeses, los ingleses y los franceses ocuparon el lugar de los portugueses como comerciantes europeos más destacados. Pero el poder marítimo no se transformaba fácilmente en poder en tierra. Y en cualquier caso, las compañías comerciales europeas instaladas en la India, por ejemplo, se interesaron en un primer momento por comerciar y no por conquistar. Al final, los europeos lucharon por dominar el territorio tanto como el comercio, como el envío, por ejemplo, de soldados europeos a la India o hasta la India por vía marítima resultaba demasiado difícil y costoso. Gran Bretaña se dedicó particularmente a contratar tropas indígenas de aquellos territorios, de aquellas colonias en las cuales buscaba mantener obviamente el control. Por ejemplo, los cipayos, tropas indias contratadas, armadas y entrenadas al estilo europeo. Las guerras entre las compañías comerciales francesas e ingleses de la India comenzaron con la primera guerra carnática entre 1744 y 1748. La segunda guerra carnática entre 1749 a 1754 siguió de inmediato a la primera cuando franceses y británicos se implicaron en conflictos locales indios. La guerra europea de América durante el siglo XVIII fue muy diferente.
Aunque tanto los británicos como los franceses utilizaron considerablemente a los nativos americanos como aliados allá en Norteamérica, estos solo desempeñaron una función secundaria en los combates. Este periodo de práctica mercantilista de la guerra alcanzó su culminación en la Guerra de los 7 Años entre 1756 y 1763. Y la verdad es que fue un conflicto auténticamente mundial, la Guerra Mundial Cero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con consecuencias duraderas, libradas en territorios de Europa, América del Norte y el sur de Asia. En Europa, Federico el Grande, del quien hablábamos en nuestra primera parte, en nuestra primera entrega de esta serie de charlas, aliado ahora con los británicos, tuvo como único propósito apoderarse de Silesia. Y para Francia, unida en una insólita alianza a su enemigo tradicional, la Austria habsburguesa, ¿no? Pues la fase europea de la Guerra de los 7 Años fue un extraño conflicto librado sin mucha determinación y con poco éxito. Pero si los franceses tenían poco que perder o que ganar en el continente de Luis XV, quien viviese entre 1715 a 1774, pues apostó mucho en ultramar. Y en América del Norte, la antigua animosidad entre franceses y británicos llevó a un enfrentamiento definitivo que fue la Guerra Franco-Indígena entre 1754 y 1763. Al finalizar la contienda, la Guerra Franco-Indígena, los franceses se entregaron a los británicos Quebec y Gran Bretaña prácticamente con ello obtuvo el control de gran parte de lo que actualmente es Canadá. Entretanto, en la India, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales desbancó a la francesa Compagnie des Indes, ¿no? La Compañía de las Indias Francesas. Y la Guerra de los 7 Años pues comprendió en gran medida una época en que las necesidades militares configuraron gobiernos, y en la que la guerra determinó el destino de estados enteros en Europa mientras difundía y definía el dominio occidental en todo el globo. Sin embargo, la naturaleza de los conflictos europeos iba a cambiar a partir de 1763. La Revolución Francesa, que tuvo lugar en 1789, no solamente constituyó el presagio de la caída de la monarquía francesa, sino que también puso en movimiento ciertas fuerzas que vinieron a establecer posteriormente una nueva era en la política internacional. La revolución y la guerra cambiaron la faz y el corazón del mundo occidental entre 1763 y 1815. La Revolución Francesa y norteamericana, por supuesto, no solo destacan como acontecimientos de primordial importancia en la historia de esos dos países, sino que llegaron a influir en todos los rincones del mundo occidental. La marea revolucionaria iniciada en los Estados Unidos acabó también recorriendo toda América Latina. La transformación de la sociedad francesa, que siguió a la toma de la Bastilla por una muchedumbre de parisinos en 1789, cambió para siempre, no solamente a Francia, sino también a toda Europa. Y también la guerra, por lo tanto, o en consecuencia, experimentó una transformación. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa hizo realidad el ideal de la nación en armas. Así, el nacionalismo sumó su fuerza a la insistencia occidental en la disciplina. A partir de ese momento se esperaba de la tropa que exhibiera el mismo tipo de entrega que en épocas pasadas se reservaba solamente a los oficiales. Y las nuevas lealtades del soldado raso influyeron en la táctica, la logística y por supuesto la estrategia. Finalmente, Napoleón mostró las posibilidades que entrañaba la nueva forma de hacer la guerra, con la cual modificó para siempre la conducción de las operaciones militares. La revolución que golpeó a Francia en julio de 1789 fue una convulsión tanto para el ejército como para la propia monarquía, cuando Luis XVI
intentó utilizar a sus soldados contra las multitudes durante el primer año de la revolución, las tropas se mostraron ineficaces, reticentes, inclusive hasta rebeldes. Más tarde, tras el intento del rey de huir de Francia en junio de 1791, las dimisiones en masa diezmaron el cuerpo de oficiales del ejército francés. Y por lo tanto, el ejército del antiguo régimen se disolvió. Francia iba a necesitar una fuerza muy distinta cuando volviera a declararse la guerra, como ocurrió en abril de 1792. Las guerras revolucionarias francesas o guerras de coalición se sucedieron tras el inicio de las hostilidades entre el gobierno revolucionario francés y Austria en 1792 y hasta la firma del Tratado de Amiens de 1802. Normalmente, estas se dividen entre la primera coalición, que va de 1792 a 1797, y la segunda coalición, que va de 1798 a 1801. Aunque Francia estuvo constantemente en guerra con Gran Bretaña desde 1793 hasta 1802. Por lo tanto, el ejército revolucionario francés, en pos de defender la Revolución Francesa y enfrentar las coaliciones que se construían para aplastar las ideas de la revolución, tuvo que comenzar recomponiendo sus tropas mediante alistamientos voluntarios. Y ya en el verano de 1791 el gobierno ordenó la ampliación del ejército regular. Sin embargo, los revolucionarios no querían basarse exclusivamente en él, pues lo consideraban una amenaza política en potencia. Así pues, París hizo público un llamamiento a filas para reclutar 100.000 voluntarios salidos de la recién formada Milicia Ciudadana o la Guardia Nacional. A estos voluntarios de 1791 se unieron más tarde los voluntarios de 1792. Sin embargo, en 1793, el sistema de voluntariado no podía cubrir las enormes necesidades de personal planteados por la guerra. Por ello, el gobierno revolucionario decretó la levée en masse, o leva general del pueblo francés, algo más extremo todavía que el servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento se decretaba que los jóvenes irían a combatir, los hombres casados forjarían las armas y transportarían los pertrechos, las mujeres confeccionarían tiendas y uniformes y servirían en los hospitales, los niños recogerían harapos y los ancianos serían trasladados a las plazas públicas para inspirar valor a los luchadores y predicar el odio hacia los reyes, hacia la monarquía y hacia la unidad, obviamente, de la república. En el verano de 1794, el ejército revolucionario alistó en sus registros a 1.000.000 de personas, de las que 750.000 se hallaban presentes y en armas. Una gran fuerza que por su origen social, ocupación y procedencia geográfica era un reflejo exacto de la sociedad francesa. Se trataba de la nación en armas, compuesta por los mejores jóvenes que podía ofrecer Francia. Y para dirigir aquellas tropas, los franceses crearon un cuerpo de oficiales radicalmente nuevo. Antes de la revolución, los aristócratas constituían alrededor del 85% de la oficialidad del ejército. Pero luego de la revolución, y para el verano de 1794, los aristócratas sumaban menos del 3% de la oficialidad del ejército francés. Sin embargo, aunque el cuerpo de oficiales no representara a las antiguas clases privilegiadas, el gobierno revolucionario, sin embargo, nunca realmente confió en sus comandantes. Para controlarlos, París enviaba a los famosos representantes en misión o a los comisarios, ¿no?, políticos. Y en el frente estos agentes examinaban a fondo las acciones y los sentimientos de los oficiales franceses. Su desaprobación, ¿no?, podía llegar a significar inclusive la guillotina. Entonces, al estallar la guerra en abril de 1792,
Las tropas todavía semi-adiestradas del ejército francés sufrieron reiterados desastres, sobre todo en la fundamental frontera del nordeste del país. Al acabar el verano, una invasión de tropas prusianas y austriacas al mando del duque de Braunschweig atravesó la frontera francesa de Longueville, tomó Verdun y amenazó con no parar en su avance hasta París. El general francés Charles Dumouriez maniobró con brillantez para frustrar sus planes y el 20 de septiembre en Valmy, Kellerman se enfrentó con 36.000 hombres de Braunschweig que disponía entre 30.000 a 34.000 soldados. Valmy fue poco más que un duelo artillero, pero al ver que los cañoneros franceses se encontraban en mejor situación, el duque de Braunschweig cesó en sus ataques. Los batallones de ataque del batallón, una nueva formación de 12 filas en fondo y unos 70 hombres por fila. Esta formación compacta maniobraba con destreza, desplegándose en línea con facilidad y cargaba contra el enemigo con rapidez. Delante de la línea principal, los franceses diseminaban una multitud de merodeadores para desconcertar al enemigo como preparación para el ataque. La máxima ventaja de la infantería revolucionaria radicaba en su flexible combinación de tácticas que podían adaptar el estilo de combate al terreno y a las propias circunstancias de cada geografía y cada batalla. La caballería francesa ejercía solo una influencia secundaria en el campo de batalla, pues era numéricamente reducida y carecía de destreza durante los primeros años de la guerra. Pero lo que sí resultó de un valor incalculable para aquel momento fue la artillería. Los franceses dedicaron cada vez más recursos a la artillería transportada por caballos, cañones móviles tirados por grandes reatas y servidos por artilleros montados para poder marchar a la par de los cañones. Esa clase de baterías podía avanzar al galope, montar la pieza, abrir fuego, desmontarla y correr hacia la siguiente posición crítica para proporcionar un fuerte apoyo a la infantería. Por lo tanto, aquella victoria de Valmy, que no fue nada espectacular, lo que sí permitió fue afianzar la Revolución Francesa. Goethe, el gran poeta alemán, fue testigo de la batalla. Y esa misma noche profetizó a sus camaradas que, y abro comillas, en este lugar y a partir de este día comienza una nueva era de la historia del mundo, y vosotros habéis presenciado su nacimiento. Cierro comillas. Después de Valmy, el ejército francés pasó a la ofensiva y obtuvo victorias en los Países Bajos austriacos y a lo largo del Rin. Sin embargo, 1793 comenzó mal para los franceses. El general Dumouriez perdió los Países Bajos austriacos en una contraofensiva. Y entre tanto, por allá a orillas del Mediterráneo y debido al empleo eficaz de la artillería a las órdenes del joven Napoleón Bonaparte, los franceses recuperaron con éxito Toulon, ocupada anteriormente por los británicos. Los ejércitos revolucionarios tomaron la delantera, pero el comportamiento de las tropas francesas en los territorios ocupados puso a las poblaciones en contra de sus libertadores. Escasamente apoyados por un servicio de abastecimiento ineficaz y corrupto, los soldados franceses recurrieron al pillaje para sobrevivir. El gobierno de París acabaría pagando el abandono del ejército. Y en la euforia del fervor revolucionario, los soldados habían sido tratados como héroes. Pero a medida que pasaba el tiempo, el ejército revolucionario francés comenzó a verse desatendido y a sentirse como una víctima. Las bajas y las deserciones redujeron drásticamente el número de soldados. Por ejemplo, de 750.000 hombres en el verano de 1794, al cabo de un año, ya el ejército francés contaba con tan solo 480.000 soldados. Y para 1792 estábamos hablando tan solo de 400.000 soldados frente a los 750.000 hombres 2 años atrás. Casi que un poco más de lo que inclusive había sido en los tiempos de Luis XIV.
Un ejército tan desafecto podía acabar volviéndose contra el propio gobierno revolucionario. Y Napoleón Bonaparte se dio cuenta de esa posibilidad. Luego de su exitosa campaña en Italia y de su no tan exitosa campaña en Medio Oriente, Napoleón regresa a Francia y allí convirtió su crédito militar en capital político y con el apoyo de tropas estacionadas en torno a París, depuso al directorio revolucionario entre el 9 al 10 de noviembre de 1778. Bonaparte gobernaba ahora Francia al haber sido proclamado primer cónsul y tras ello lanzó varias ofensivas maestras en el frente oriental y en el sur en contra de Austria. Y sus victorias obligaron a Austria y a los británicos a firmar un tratado con Francia, quien ahora, o al menos en aquel momento, se encontraba en paz. En 1804, Bonaparte asumió una función aún más elevada al coronarse como emperador, ¿no?, con el nombre de Napoleón. Entonces, hablando de este gran comandante de la historia, pues no podemos negar que Napoleón Bonaparte es una gran figura histórica. Un trabajador implacable, incansable y ambicioso, modelo de muchos dictadores modernos, hasta que se empezaron a desvanecer sus poderes. Fue sin lugar a dudas un genio estratégico, ¿no? Napoleón, si bien es un genio militar, no podríamos decir que es auténticamente un gran innovador. Napoleón insufló vida a las reformas militares que ya había heredado de otros al inicio de su carrera. Era un artillero y en sus manos la artillería francesa se convirtió en el arma más efectiva en el campo de batalla. Pero no fue solo obra suya. En los años anteriores a 1765, la artillería francesa había sido modernizada por Jacques-Baptiste de Gribeval, cuyas reformas llevaron al abandono de las piezas ligeras de campaña que proporcionaban fuego de apoyo a nivel de batallón y la reunión de grandes baterías. Su fuego concentrado podía abrir huecos en las filas enemigas que después podían explotar la caballería o la infantería. De manera similar, Napoleón creó una formidable arma de caballería, pero las tácticas que empleó se habían establecido mucho antes de su propia entrada en escena. Entre las características distintivas del método napoleónico de librar la guerra se encontraba la velocidad y la flexibilidad. En esto Bonaparte recibió la influencia del conde de Guibert, un defensor de la movilidad por encima de la guerra estática. Guibert también planteó la organización de los ejércitos en divisiones que se prestaran apoyo, una práctica adoptada inclusive por el mariscal de Broglie durante la Guerra de los 7 años, pero después abandonada por la clase militar francesa. Guibert, cuyo ensayo general de la táctica, publicado en 1772, se encontraba entre las lecturas preferidas de Bonaparte, también favorecía la formación de ejércitos ciudadanos, el legado que recibió justamente Napoleón de la Revolución Francesa. Napoleón también estuvo influido o influenciado por Pierre-Joseph Bourset, jefe del Estado Mayor francés durante la Guerra de Sucesión Austriaca entre 1740 a 1748. Y también miembro del Estado Mayor francés en la Guerra de los 7 años. Un experto en guerra de montaña que proponía la dispersión de fuerzas para obligar al enemigo a cubrir muchos puntos diferentes y también alguien que defendía la marcha en orden de batalla. La dispersión de fuerzas durante la marcha iba seguida por una rápida concentración en los puntos decisivos antes de que el enemigo pudiera recuperar su equilibrio. Pues bien, para 1800, Napoleón reorganizó su ejército en el Corps d'Armée, autónomos que tenían todas las armas,
formaciones autocontenidas que podían combatir durante 36 horas antes de que se les unieran otros cuerpos. En efecto, el cuerpo era un ejército en miniatura con su propio estado mayor, infantería, caballería, tren de artillería y cuartel general. La línea general de avance de su comandante venía determinada por Napoleón, pero después se le permitía un grado de flexibilidad en la marcha. Al enfrentarse con el enemigo, el comandante del cuerpo podía usar su iniciativa, mientras que los comandantes de los otros cuerpos en su vecindad marcharían hacia el sonido de las armas. El concepto de corps d'armée se expresaba en toda su extensión en el batallón carré o cuadro de batallón, en el que los cuerpos independientes marchaban a lo largo de caminos separados, distanciados entre ellos a 1 o 2 días de marcha, con una vanguardia avanzada, una fuerza de caballería de protección y cuerpos de reserva, y cobertura, por supuesto, en los flancos derecho e izquierdo. El ejército de Napoleón disfrutaba de una defensa completa y se podía concentrar en cualquier dirección en cuanto uno de sus elementos establecía contacto con el enemigo. La dispersión operativa de sus fuerzas permitía a Napoleón encontrar y después fijar al enemigo con una parte de su ejército, mientras los otros cuerpos convergían sobre él. Resultaba imposible maniobrar para apartarse del camino del monstruo que se te caía encima. En su momento culminante, todo esto otorgaba a Napoleón el premio que más ansiaba: la destrucción de una o más fuerzas enemigas en el campo, como la culminación de una serie de rápidas maniobras. Y tal vez una de las obras maestras de Napoleón fue la llamada maniobra de Ulm, ¿no?, de 1805. Usó un corps d'armée para centrar la atención del ejército austriaco, mientras que lo rodeaba con otros 6 corps d'armée que flanqueaban la derecha austriaca en una maniobra que anticipaba el Plan Schlieffen de 1914, una marcha de flanqueo de casi un ejército completo. Y esto obligó a que el ejército austriaco permaneciera inmóvil, como un chivo atado que espera la llegada del tigre que se lo va a comer. Los austriacos se vieron flanqueados y rodeados en el mismo terreno que atravesó el ejército de Marlborough en la batalla de Blenheim en 1704. El 20 de octubre de 1805, el comandante austriaco, el general Mack, al no ver salida, pues capituló en presencia, obviamente, de Bonaparte. Entonces, ejemplos como el que acabo de dar dan cuenta de que, sin lugar a dudas, Napoleón Bonaparte llevó a un nuevo nivel, ¿no?, la guerra moderna, o al menos los inicios de lo que vendríamos a llamar la guerra moderna, en nuestra tipificación las guerras de primera generación. Pero tal vez una de las batallas que van a consagrar el genio militar de Napoleón va a ser principalmente la batalla de Austerlitz, el 2 de diciembre de 1805. ¿Por qué? Porque la victoria de Napoleón sobre los ejércitos austrorrusos en Austerlitz fue una lección maestra de estrategia. El emperador impuso su voluntad sobre los comandantes enemigos antes incluso de que empezara la batalla. Las tropas aliadas lucharon con determinación, pero no fueron rival para la flexibilidad y el ímpetu de ese gran ejército napoleónico de aquel momento. Justamente después de la victoria en Ulm, de la que hablamos ahorita, Napoleón siguió avanzando hacia Viena, la capital austriaca, que cayó el 12 de noviembre de 1805. Su objetivo principal era enfrentarse y derrotar al ejército ruso del general Mikhail Kutuzov, pero para ganar tiempo, se retiró hacia el nordeste con la esperanza de distanciar a las tropas francesas y reforzar su propio ejército con tropas austriacas y rusas. El 23 de noviembre, con el invierno al acecho, Napoleón se detuvo para reorganizar y reabastecer a sus tropas. Napoleón fingió debilidad para tentar a las fuerzas austrorrusas a que emprendieran un ataque a gran escala
cerca de la localidad de Austerlitz, en un terreno que los franceses ya habían explorado a conciencia. Abandonó la posición topográfica clave más obvia de la meseta de Pratzen y llevó sus tropas por detrás de la aparentemente débil línea del riachuelo Goldbach. También debilitó intencionadamente su ala derecha para inducir a los aliados a que llevaran a cabo una maniobra de tenaza en ese flanco. Eso mismo es lo que decidieron hacer, en contra del consejo del general Kutuzov, ¿no? Los emperadores aliados, Francisco de Austria y Alejandro de Rusia, y enviaron a los soldados del general Friedrich Buxhausen, ¿no? Mientras el resto se desplazaba a la meseta de Pratzen. Pero la llegada repentina de los soldados del mariscal Louis Davout para reforzar la derecha francesa detuvo la maniobra de tenaza de los aliados. Entonces los aliados enviaron tropas desde Pratzen, en el centro de sus posiciones, para ayudar a sus compañeros en el flanco izquierdo, lo cual solo benefició a los franceses, ¿no? Los soldados del mariscal Nicolas Soult avanzaron por la niebla a primera hora de la mañana, cruzaron el riachuelo Goldbach y bombardearon la meseta de Pratzen. Mientras tanto, en la izquierda francesa, las formaciones al mando de los mariscales Lannes y Murat acorralaron a los aliados en el ala derecha, lo que les impidió enviar refuerzos al centro, que se estaba desintegrando muy rápidamente. Kutuzov, el general ruso, consciente del peligro que corrían sus tropas en la meseta de Pratzen, envió varias oleadas de refuerzos y jugó su última carta y mandó a la Guardia Imperial rusa a la refriega. Pero Napoleón la contrarrestó, enviando su propia Guardia Imperial, que borró de Pratzen todo rastro de las tropas alemanas. Soult, por su parte, se dirigió hacia el sur para atacar el ala izquierda de los aliados, que se habían extendido de manera amenazante, ¿no? Sin embargo, estaban totalmente aislados y los soldados intentaron escapar cruzando los lagos y los pantanos helados. Pero muchos encontraron la muerte al resquebrajarse el hielo de dichas aguas. Los soldados del mariscal Jean Bernadotte fueron hábilmente transferidos desde la izquierda francesa para defender la meseta de Pratzen de los últimos contraataques rusos. Y a medida en que la luz desaparecía, ¿no?, el general Kutuzov ordenó una retirada general. La mañana del 4 de diciembre, los austriacos pidieron la paz, mientras los últimos contingentes del ejército del general Kutuzov regresaban a Rusia. Y la coalición aliada, en consecuencia, contra los franceses ya se desmoronó. De esta batalla de Austerlitz, ¿no?, desarrollada el 2 de diciembre de 1805, se estima que más o menos entre los aliados murieron alrededor de 16.000 soldados, ¿no?, y 11.500 fueron hechos prisioneros, de un total de fuerza de 85.000 soldados. Mientras que en el bando de los franceses murieron 8.000, ¿no?, de una fuerza aproximada de 73.000 efectivos. Entonces, el ataque, cuando hablamos del modelo de ataque de Napoleón, ¿no?, pues el ataque de Napoleón con todas las armas seguía un modelo invariable. Después de un gran bombardeo por parte de enormes baterías de artillería, avanzaba la infantería ligera para escaramucear y reconocer las posiciones enemigas. Entonces lanzaba su caballería para vencer a la enemiga y forzar a su infantería a formar cuadros, que eran blancos ideales para las baterías de artillería a caballo que iban incorporadas a la caballería francesa. Después se desplegaba la infantería en una línea de fuego o en columnas, 50 hombres de ancho y 12 de fondo,
para asaltar la posición enemiga y lograr una victoria local a la bayoneta, que a su vez sería explotada por los húsares y los dragones de la caballería ligera de Napoleón. Y cuando no se seguía esta secuencia, como en la batalla de Waterloo en 1815, pues se producía el desastre, como efectivamente tuvo que experimentarlo amargamente Napoleón Bonaparte. Hablando de esta famosa batalla, la batalla de Waterloo, ¿no? Esta épica batalla que marcó el punto final de las guerras napoleónicas y también de la carrera de uno de los mejores militares de la historia, ¿no? Lo que podemos dar cuenta es que, al menos en esta, Napoleón no brilló, ¿no? Por su genialidad en la batalla de Waterloo, y permitió que sus subordinados atacaran descoordinados la línea del ejército del duque de Wellington. Después de la batalla de Ligny, ¿no? El 16 de junio de 1815, Napoleón envió al mariscal Emmanuel de Grouchy y a 33.000 soldados del ala derecha francesa que persiguieran y derrotaran al ejército prusiano del mariscal von Blücher. Y con el resto del ejército, Napoleón avanzó contra Wellington, que se había retirado de Quatre-Bras para tomar una mejor posición defensiva al sur de la ciudad de Waterloo en Bélgica. El ejército de Wellington, compuesto por británicos, neerlandeses y alemanes, se desplegó a lo largo de una cresta baja. La línea estaba respaldada por dos puestos fortificados: el castillo de Hougomont a la derecha de los aliados, el complejo agrícola de la Haye-Sainte en el centro. Y los franceses tomaron posiciones el 17 de junio de 1815. Napoleón quería aprovechar su superioridad artillera y, dado que el día anterior había llovido mucho, esperó a que se secara el terreno durante la mañana del día 18, día en que se produce la batalla. Pero cometió un gran error, porque el tiempo corría en su contra. Grouchy había fracasado al intentar detener a los prusianos, que de hecho ya estaban dirigiéndose a Waterloo para apoyar a Wellington, y solo dejaron un reducido contingente para que contuviera a Grouchy. El plan de Napoleón consistía en que su ala izquierda atacara a Hougomont para que las tropas de reserva del duque de Wellington se vieran obligadas a entrar en batalla, mientras un contundente ataque de infantería del primer cuerpo armado de d'Erlon castigaba el sector centroizquierda de los aliados. Entonces, la batalla empezó justo después del mediodía. La artillería francesa emprendió un bombardeo aterrador, pero la mayor parte de las tropas de Wellington estaban escondidas o con el cuerpo a tierra, y las bajas de ese fuego de artillería francés fueron realmente mínimas. El ataque a Hougomont no provocó la intervención de las reservas de Wellington y exigió un gran número de tropas francesas. El asalto de las 4 divisiones de Orleans fueron contenidos por el fuego de la infantería antes de que las formaciones del ala izquierda se desmoronaran tras sufrir una carga de caballería de los británicos. Aún así, la presión francesa estaba haciendo mella en la cada vez más diezmada línea de los aliados. El mariscal Ney encabezó una serie de cargas de caballería muy agresivas contra el centro de Wellington, y a las 6, la Haye-Sainte había sido tomada por los franceses. Era un momento decisivo, y Ney pidió refuerzos, pero Napoleón en un primer momento se los denegó por miedo a la amenaza de los prusianos que estaban avanzando hacia su flanco derecho. A las 7, Napoleón hizo intervenir a la infantería de la Guardia Imperial en un último ataque desesperado a la línea de Wellington. Pero la línea de marcha del duque viró a la izquierda para juntarse con tropas británicas que acababan de llegar. Acribillada por el fuego de mosquete,
La Guardia Imperial flanqueó y se retiró. Entonces Wellington ordenó un ataque general de todas las tropas que, junto con el avance prusiano, convirtió la retirada de los franceses en una desbandada. Los restos del ejército de Napoleón huyeron del campo de batalla, perseguidos por la caballería de Buch. De la batalla de Waterloo, del 18 de junio de 1815, los aliados perdieron 24.000 soldados de 68.000 anglo-aliados y 50.000 prusianos, mientras que los muertos o heridos franceses sumó alrededor de los 25.000. 8.000 fueron hechos prisioneros y 15.000 desaparecieron, ¿no? Se cuentan como desaparecidos de una fuerza total de alrededor de 72.000 efectivos. Entonces, es importante señalar que la diferencia más significativa entre la guerra bajo Napoleón y la de generaciones anteriores fueron las pasiones nacionalistas desatadas por la Revolución Francesa. Francia fue capaz de combatir a Europa entera porque congregó a toda la nación para defender los ideales de igualdad y razón contra las hoscas levas de campesinos dirigidos por caballeros oficiales que representaban el modo monárquico de librar una guerra. Con toda la nación implicada, el tamaño de los ejércitos creció espectacularmente. De 60.000 que combatieron en ambos bandos en Marengo en 1800, hasta los 165.000 en la batalla de Austerlitz en 1805, o de los 300.000 en Wagram en 1809. La guerra napoleónica representó el punto álgido de la era del mosquete, en la que los ejércitos se alineaban, se disparaban unos a otros y después cargaban. Esto puede parecernos, claro, una tontería, pero la potencia de fuego en la época napoleónica era tan poco eficaz que la única manera de hacer mella en el adversario era concentrando centenares de mosquetes y lanzando constantes descargas sin parar. En lugar de disparar y apuntar minuciosamente al objetivo, la infantería se apoyaba en el fuego masivo y rápido para socavar las líneas enemigas. Los mosquetes estaban diseñados para ser cargados y disparados rápidamente, no con precisión. La pólvora, la bala y el relleno se introducían y presionaban por la boca del arma con movimientos disciplinados y sin pensarlo. El ánima lisa dejaba un encaje holgado entre la munición y el cañón, cosa que facilitaba la carga, pero debilitaba el disparo, reducía el alcance y fallaba el blanco. Los rifles, que tenían un ánima con acanaladuras en espiral más ajustada, eran más precisos que los mosquetes, pero eran demasiado lentos y difíciles de cargar para surtir efecto en una batalla, aparte de la lluvia de disparos y del desplegamiento. Entonces, para que los oficiales pudieran distinguir al amigo del adversario en un humeante campo de batalla en donde prácticamente no se veía nada, ¿no? La niebla de la guerra, como diría Clausewitz, pues los soldados debían llevar uniformes de colores brillantes y distintivos y luchaban en formaciones geométricas bajo gigantescas banderas. En un ejército napoleónico, cada unidad tenía características matemáticas precisas, como velocidad de movimiento, longitud del frente, ritmo de disparo o resistencia física, que los buenos generales podían calcular en un abrir y cerrar de ojos. Con una cuidadosa maniobra, una línea podía proporcionar fuego adicional sobre la línea enemiga. Si un regimiento podía alcanzar lateralmente a la infantería, este podría utilizar más mosquetes que el enemigo. Mejor incluso, un regimiento podría atrapar al enemigo entre dos líneas de fuego. Entonces, tras debilitar al enemigo, el regimiento podía montar las bayonetas y cargar, con la esperanza de cubrir el espacio abierto antes de que el enemigo pudiese disparar más de un par de ráfagas. El ataque en línea, desplegado en un amplio frente pero sin profundidad, era difícil, porque una línea delgada podía fácilmente perder su cohesión.
Algunos soldados se movían más rápidamente que otros, otros se quedaban atrás, algunos podían desviarse ligeramente hacia la izquierda, otros hacia la derecha. Se formaban huecos rápidamente. La mayoría de los generales preferían atacar en columna. Pocos hombres en la línea del frente, pero muchos en profundidad. Y en una columna los huecos no eran un problema porque habían muchos soldados detrás de cualquier apertura que pudiese producirse. Los proyectiles de artillería haciendo explosión, claro, son emocionantes en el cine, ¿no? Pero las balas de cañón simples y sólidas se utilizaban más bien para romper las formaciones de infantería. Abrían una profunda brecha en la línea de soldados que se encontrase en su camino e infligían horribles heridas, haciendo papilla a cualquier parte del cuerpo que alcanzasen y esparciendo fragmentos de hueso astillado como si fueran metralla a las filas cercanas. A menor distancia, las granadas y la metralla, equivalentes a los proyectiles de cañón, estallaban sobre las formaciones de infantería. Una columna sufría mayores bajas a causa de los cañones que de los mosquetes porque era más profunda y estaba más poblada. Una línea era lo contrario. Si una bala de cañón alcanzaba una línea, pues reventaba a 1 o 2 soldados antes de aterrizar en el barro. Pero a pesar de todos los peligros que suponía quedarse quieto en formación, siendo un blanco para la artillería, era más seguro que tratar de correr, ¿no? Porque la caballería estaba siempre preparada para abatirse con sables y lanzas sobre cualquier soldado de infantería descarriado que se desviase. No solo la caballería enemiga, sino también la propia, tenía órdenes de dar ejemplo con los fugitivos y los desertores. Las mejoras de la mosquetería habían reducido el impacto de la caballería en la batalla y relegado a los jinetes a las líneas laterales. Atacar a un bloque compacto de infantería era casi imposible, mortal, pero la caballería podía dispersarse fácilmente y masacrar a formaciones poco compactas en escaramuzas, perseguir a los francotiradores o aniquilar a la infantería que rompía la formación y corría. Cuando atacaba la artillería, la caballería ahuyentaba a los artilleros, los alejaba de sus cañones y a continuación clavaba púas de hierro en los fogones para hacerlos inservibles. La mejor defensa de la infantería contra los jinetes era formar un apretado cuadrado con las bayonetas apuntando en todas las direcciones, pero al mismo tiempo se creaba un blanco fácil para la artillería. Y como si de un juego mortal, ¿no?, de piedra, papel o tijera se tratase, pues ninguna formación era mejor contra todos los enemigos. El objetivo de una batalla napoleónica, sin embargo, no era simplemente aniquilar, ¿no?, al adversario de cualquier manera. Al contrario, consistía en destruir la disciplina y la cohesión del enemigo, del regimiento, en descabezar los ataques, abrir una brecha en su línea con la artillería, expulsar a los soldados enemigos del campo con una carga de infantería y hacerlos correr perseguidos por la caballería. Hacia el final del día, los generales de ambos bandos tenían cantidad de unidades inservibles, no solamente en términos de bajas, sino del número de soldados dispersos, exhaustos, perdidos en el humo, saqueando a los muertos, escondidos o evacuando a los heridos. Los generales inyectaban nuevas reservas en los sectores en los que el enemigo podía ser vulnerable ante un último golpe. No siempre funcionaba. En Waterloo, la matanza de la última reserva de Napoleón, la vieja guardia, al final del día destruyó cualquier esperanza de que éste pudiera albergar en cuanto a recuperar la ventaja. Entonces, concluyendo el tema de Napoleón, podemos decir que su forma de plantear la guerra muestra claras influencias, ¿no?, de Bourset, Guibert, Dutheil, que fueron 3 reformadores militares que influyeron en el pensamiento militar francés antes de 1789.
Repito, Burset abogaba por el empleo de una estructura de mando en divisiones para que los ejércitos marchasen a lo largo de rutas paralelas, pero que se apoyasen mutuamente. Gilbert daba mucha importancia a la flexibilidad táctica para lograr ventaja en el campo de batalla. Y por último, Dutheil propugnaba que la artillería fuese una parte separada del ejército, no simplemente un arma de refuerzo. Y aunque el ejército francés ya utilizaba el sistema de divisiones, Napoleón lo amplió para crear cuerpos militares compuestos por 2 o más divisiones de infantería, una brigada o división de caballería y la artillería. Los cuerpos tenían entre 20.000 y 30.000 soldados, excepto durante la campaña rusa, pues para esta campaña se doblaron los efectivos. Un cuerpo era una unidad de lucha independiente, capaz de mantenerse en combate durante un día hasta que llegasen los refuerzos. Napoleón empleaba los cuerpos con gran habilidad, desplegando sus tropas en un frente estratégico amplio y después concentrándolas rápidamente en el campo de operaciones. El sistema de los cuerpos y la predisposición de Napoleón a confiar en la experta dirección por parte de sus mariscales y generales le permitieron situar su ejército y mantener una significativa reserva central, que frecuentemente incluía a su guardia imperial, un cuerpo adicional de infantería y un cuerpo de caballería. Napoleón no utilizaba la reserva hasta que la línea enemiga flanqueaba y entonces enviaba la reserva como una masa de ruptura, ¿no? Y la ruptura de la línea enemiga era seguida por una persecución que pretendía convertir una retirada en una derrota aplastante. Artillero de formación, Napoleón comprendió la importancia crítica de la artillería en el campo de batalla. Agregó baterías de artillería a cada división de infantería y estableció cuerpos y reservas del ejército. Muchas veces concentró la artillería del ejército en grandes baterías de más de 70 armas pesadas para concentrar el fuego en un punto particular de la línea enemiga, como sucedió en Wagram, Borodino, Waterloo, y como en últimas enseñaba particularmente el pensamiento clausewitziano y jominiano. Entonces, no hay duda de que Napoleón heredó el legado del ejército revolucionario, que incluía unos reclutas entregados a la causa, a un cuerpo de oficiales basado en el talento, unos generales probados en combate y un sistema táctico flexible superior al de los enemigos de Francia. Y lo que hizo Napoleón fue mantener y refinar un método de guerra ajustado a su ejército. Además, se benefició del resurgir de la caballería francesa, reconstituida a finales de la década de 1790. Se dio cuenta de la importancia de la artillería, incrementó su contingente y aparte de todo ello mejoró la estructura organizativa del ejército francés. En 1792 y 1793 los franceses habían sido los primeros en utilizar las divisiones de combate, ¿no?, que combinaba infantería, caballería, artillería, para crear un pequeño ejército de unos pocos miles de hombres capaz de operar de manera independiente o en conjunción con otras divisiones. Es decir, reuniendo divisiones en cuerpos de tamaños muy variables, desde menos de 10.000 hombres hasta casi 30.000. Al subdividir su ejército en cuerpos, Napoleón mejoró el mando y el control. Los cuerpos mejoraron también la logística, pues al actuar varios de ellos en líneas de avance separadas podían abastecerse a sí mismos con mayor facilidad que un gran ejército único que operase siguiendo una sola ruta. La movilidad napoleónica exigía, sin embargo, un sistema de aprovisionamiento más flexible e improvisado. Pero ningún análisis del éxito de Napoleón puede pasar por alto su genialidad. Como espléndido maestro de la táctica y de las operaciones, su objetivo no solamente era derrotar al ejército enemigo, sino destruirlo. Y su forma clásica de conseguirlo consistía en la manœuvre sur le derrière, la maniobra desde atrás, ideada para amenazar el flanco y la retaguardia del adversario. Napoleón atraía la atención del enemigo con una parte de su ejército, mientras dirigía otro contingente, habitualmente un cuerpo, haciéndole marchar en torno al flanco del contrario. Y esta táctica podía convertir en aniquilación
humillación una derrota en el campo de batalla, como pasó con la famosa maniobra de Ulm, ¿no? Pues el ejército de Napoleón dominaba en ese momento la línea de retirada del enemigo, y una persecución activa remataba, de ser posible, el trabajo realizado en el combate. Napoleón dio prueba de su genialidad con los mejores resultados en su obra maestra, que fue la campaña de 1805, con su gran armée de al menos 210.000 soldados. Napoleón se había beneficiado de la transición de la guerra dinástica a la guerra nacional. La Revolución Francesa había hecho realidad el ideal del soldado ciudadano al estilo de Roma o de Grecia, entregado a la causa y al pueblo por el cual luchaba. Napoleón explotó el nacionalismo de sus tropas, pero le desconcertó que la conquista francesa despertara unos sentimientos nacionales opuestos en los pueblos sometidos, humillados por él, como fue particularmente el caso de España. El despecho de los españoles contra los franceses generó las luchas más acerbas y brutales de las guerras napoleónicas. La resistencia rusa de 1812 resultó asimismo implacable, y una vez rechazado hasta Alemania, Napoleón se enfrentó a un alzamiento germánico. En 1813 los enemigos de Napoleón adoptaron eventualmente los principios operativos del propio Napoleón y los dirigieron contra su propio creador. Y la agresividad de sus adversarios fue en aumento, y ya no buscaron solamente derrotarlos, sino destruir sus principales fuerzas. Y una vez vencido, el desventurado emperador pues se retiró al exilio en la isla de Elba, pero no tardó en conspirar con el fin de recuperar su trono. Pero los gobiernos europeos le conocían demasiado bien como para confiar en su promesa de que solo deseaba gobernar Francia en paz. Y en Waterloo, pues Wellington y Blücher, ¿no?, unieron sus fuerzas para derrotarlo una vez más, con los descomunales ejércitos de Austria y Rusia, que habían reunido ya entre ambas alrededor de 450.000 efectivos. En cualquier caso, es dudoso, ¿no?, que Francia pudiera haber seguido reclutando ejércitos en la misma escala. Miren, de los 2 millones de franceses que sirvieron en los ejércitos napoleónicos entre 1806 y 1814, casi 15.000 oficiales habían sido muertos o heridos. 90.000 hombres alistados habían fallecido en combate, y otros 300.000 estaban languideciendo en los hospitales, mientras que no menos de 625.000 estaban registrados como prisioneros de guerra o desaparecidos. Entre los muertos, 84.000 habían perdido la vida en España y Portugal, 171.000 en Rusia y 181.000 en Alemania. En total, las guerras napoleónicas llevaron a la muerte al 20% de los franceses, es decir, 1 de cada 5, nacidos entre 1790 y 1795. Frente, por ejemplo, al 25%, 1 de cada 4 de los franceses nacidos entre 1891 y 1895, que perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial. La otra cara de la moneda de la derrota francesa pues fue la victoria británica, por supuesto. Gran Bretaña se había opuesto a Francia desde 1793 hasta el exilio definitivo de Napoleón en Santa Helena. A lo largo de todo el periodo siguió siendo, eventualmente, la dueña de los mares. Su preeminencia naval le otorgó a Gran Bretaña una riqueza comercial y colonial que le permitió costear las guerras continentales contra Napoleón. Aunque Francia había disfrutado de un breve renacimiento naval durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, su propia revolución francesa había dañado gravemente a la Armada francesa. El entusiasmo revolucionario no podía realizar en mar las hazañas que era capaz de llevar a cabo en la tierra. ¿Por qué? Porque los capitanes navales, aristocráticos y bien formados, perdidos después de la revolución por las purgas, la guillotina o el exilio, no podían ser sustituidos con la misma facilidad que los oficiales de infantería. Además, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad eran probablemente menos compatibles con los deberes y la disciplina de la vida en el mar que, por ejemplo, en los campamentos en tierra. Francia había sido una potencia continental, Gran Bretaña una potencia marítima, y el poder marítimo parecía para la época estratégicamente más eficaz que el poder terrestre.
Pero antes de hablar, para ir terminando, de unas cuestiones con relación a la guerra en el mar, en aquella época, permítame primero señalar que, y con relación a la mejora, particularmente en la tecnología, que había pasado poco más de 100 años, ¿no?, entre la batalla de Malplaquet en 1709, a la guerra de sucesión española y a la batalla de Waterloo de 1815, que es la batalla culminante de las guerras napoleónicas, en la que, cuando uno revisa realmente el armamento empleado por las potencias europeas, pues había en el transcurso de esos 100 años cambiado muy poco. En este periodo, el arma principal de la infantería seguía siendo el mosquete de ánima lisa o de llave de pedernal, y en manos inglesas era el Brown Bess, ¿no? Este periodo presenció una rápida expansión del Imperio Británico, y a finales del siglo XVIII los británicos se habían convertido en la potencia dominante de América del Norte y la India. Después de la pérdida de las colonias americanas en 1780, pues los británicos volvieron su atención hacia África, Asia y el Pacífico. Y tras la derrota de Napoleón en 1815, pues los británicos disfrutaron de un dominio global durante casi un siglo. La transformación de una isla pequeña frente a Europa en una potencia mundial se basó en una serie de factores, grandes y pequeños, entre ellos las revoluciones industrial y agraria de Gran Bretaña, la robustez del ejército británico, que estaba simbolizada en su principal arma de infantería, el mosquete Land Pattern de ánima lisa y llave pedernal o Brown Bess, sería particularmente uno de los sellos distintivos del poder colonial británico. Los orígenes del nombre Brown Bess no están claros, pero el mosquete fue diseñado en 1722 y se produjo durante más de 100 años. Se cargaba por el cañón con una bala de plomo y pólvora en un cartucho y se disparaba mediante una llave de pedernal. Cuando se apretaba el gatillo, se producía una chispa que se canalizaba hacia la carga a través de un agujero en el cañón. En la batalla de Waterloo, ¿no?, el Brown Bess fue el arma estándar de la infantería británica, que disparaba hasta 4 balas de 28 gramos por minuto a una distancia de unos 229 metros, aunque la precisión no superaba los 91 metros. Los campos de batalla del siglo XVIII y principios del siglo XIX no exigían, como ya comentábamos, una precisión letal, porque las tropas maniobraban en formaciones cerradas, presentando un gran blanco general para las andanadas de los mosquetes enemigos. Era necesario disparar en andanadas para asegurar que la lluvia de chispas de la bocacha de un infante no prendiese la pólvora al vecino mientras intentaba recargar. Y a causa de la velocidad baja de la bala de mosquete, los hombres podían sufrir heridas graves y seguir de pie, con las heridas sangrando de manera horrible mientras seguían hablando con sus compañeros. La infantería ligera llevaba el fusil Baker, un mosquete de ánima rayada cuya cadencia de fuego era de un disparo al minuto. El fusil Baker fue utilizado por el Cuerpo de Fusileros, establecido en 1800, con funciones de escaramuceadores, ¿no?, disparando contra el enemigo por delante de las líneas principales o desde posiciones ocultas. En 1809, por el fusilero Thomas Plunkett, ¿no?, que mató al general francés Colbert Chabanais y a uno de sus subordinados a larga distancia, más de 300 metros, en Villafranca, durante la Guerra de Independencia Española. La llave de pedernal siguió en uso militar y civil durante más de 200 años. Gradualmente pasó de moda después de la invención de la cápsula de percusión por parte del reverendo Alexander John Forsyth en 1807, que sustituía la llave de percusión y la cazoleta por una cápsula impermeable de cobre que generaba una chispa cuando se la golpeaba. La cápsula de percusión demostró que era más fiable que la llave de pedernal, que tenía tendencia a fallar, en especial con mal tiempo o a dispararse de forma accidental.
Las últimas llaves de pedernal británicas fueron manufacturadas en 1842 y siguieron en servicio hasta el estallido de la Guerra de Crimea en 1853, cuando fueron sustituidas por el mosquete de ánima rayada, el P-53 Enfield, y por el fusil Minié. Ahora bien, es importante señalar también que a principios del siglo XIX, los regimientos de fusileros iban equipados con bayonetas, ¿no?, parecidas a espadas. La bayoneta recibe su nombre de la ciudad de su supuesto origen, que es Bayona, en Francia. Fue introducida en el ejército francés en 1647, en forma de bayoneta tapón que se insertaba en la bocacha del mosquete con inconvenientes obvios. Más tarde, la bayoneta de cubo tenía una cuchilla triangular unida a un cilindro metálico que se colocaba alrededor de la bocacha, permitiendo recargar y disparar el arma con la bayoneta inclusive calada. Un cuadro de infantería que se mantuviera firme con las bayonetas caladas podía resistir una carga de caballería, como efectivamente se demostró en la batalla de Waterloo. A los caballos les gusta tan poco como a los humanos que los desvientren, por supuesto. Entonces, los soldados veteranos podían fanfarronear sobre las cargas a la bayoneta, pero en realidad pocos hombres tenían ganas de un combate cuerpo a cuerpo con bayonetas. Cuando se acabó la munición en Egipto en 1801, las tropas inglesas y francesas se tiraron piedras antes de enfrentarse, por ejemplo, a las cargas con bayonetas, ¿no? Ahora, hablando particularmente de la guerra en el mar, ya no tanto en tierra, ¿no?, y tomando en consideración la potencia de fuego naval y cómo fue desarrollándose entre 1588 y 1805. Podemos decir que a partir del siglo XVI, los barcos de guerra evolucionaron desde mercantes transformados a máquinas de combate especializadas. Y este cambio significativo se vio reforzado en 1588, cuando la Armada Invencible, desdeñando los cañones y confiando en la infantería embarcada para abordar los barcos enemigos, fue derrotada por barcos ingleses más pequeños y maniobrables y armados con cañones, que se mantuvieron a distancia y confiaron en el cañoneo y las maniobras para desarbolar a sus oponentes. Sin embargo, los cañones ligeros de la época no podían hundir un barco. Se necesitaban piezas más pesadas para conseguir que una bala de 90 a 120 centímetros atravesara el roble por debajo de la línea de flotación. A medida que avanzaba el siglo, y ya hacia mediados del siglo XVII, los barcos de guerra se construían con cañones de un calibre en cada cubierta. El Royal Sovereign, que además participó en la batalla de Trafalgar, ¿no?, fue un ejemplo destacado de esa época. A su vez, esto aportó la andanada, que sería la característica perdurable de la guerra naval durante los siguientes 200 años. Las tácticas cambiaron para acomodarse a esta característica. Los barcos de guerra ya no disparaban desde la distancia para mantener a raya al enemigo, sino que se acercaban para golpearlo a quemarropa con una andanada completa. A una distancia de 229 metros, un disparo podía destrozar la madera de su blanco y matar o herir a la tripulación con las astillas que salían volando. Los barcos en líneas de batalla y paralelas se golpeaban desde una distancia corta, y cuando los barcos chocaban, grupos de abordaje saltaban sobre los buques enemigos y las tripulaciones luchaban cuerpo a cuerpo. La aproximación simplista a la guerra en el mar se vio superada por un método nuevo, supuestamente inventado por John Clerk, quien viviese entre 1728 y 1812, que en una obra titulada Ensayo en Tácticas Navales, Essay on Naval Tactics, de 1779, publicado de forma privada, proponía John Clerk la rotura de la línea de batalla. Si se le atacaba desde la proa o la popa, el barco no podía utilizar sus cañones. Entonces Clerk sugería que la Royal Navy británica debía romper la línea enemiga, aplastando los barcos detrás de la rotura antes de que el resto de la flota enemiga pudiera cambiar el rumbo y volverse a unir al combate.
En la batalla de Trafalgar, el 21 de octubre de 1805, el almirante Horacio Nelson refinó la doctrina de Clermont, rompiendo la línea franco-española en ángulos rectos y en 2 puntos, con 2 columnas de barcos dirigidas respectivamente por su propio buque insignia, el Victoria, y por el de su segundo al mando, el Royal Sovereign, de Sir Cuthbert Collingwood. Y este plan audaz superó el centro y la retaguardia del comandante franco-español, el vicealmirante Villeneuve, precipitando una batalla desordenada a corta distancia en la que prevaleció la superioridad artillera y habilidad marinera de los británicos. Fueron capturados 17 buques de Villeneuve, entre ellos los buques insignia francés y español, y uno fue destruido. Nelson fue herido mortalmente por un francotirador francés a bordo del Redoutable. Pero lo cierto es que la armada británica no perdió ningún barco en Trafalgar. Cuando el buque Victory regresó a Dover, se contaron 80 agujeros de bala. Todos ellos, habían sido taponados por los carpinteros del Victory durante o inmediatamente después de la batalla. Sus mástiles habían sufrido algunos daños, reduciendo su capacidad marinera, pero su función principal como plataforma artillera seguía intacta. Las armadas francesa y británica se diferenciaban además en otro aspecto táctico significativo. En batalla los franceses apuntaban para destruir los mástiles del enemigo, de manera que no los pudieran perseguir. La prioridad francesa era solo buscar el combate si podían prevenir un desenlace definitivo. En contraste, los británicos, que con frecuencia se encontraban en desventaja numérica, consideraban que la destrucción de los barcos enemigos era un fin en sí mismo. Su artillería se concentraba en el casco del enemigo para destruir los cañones y matar o herir a la tripulación, consiguiendo que los buques enemigos fueran incapaces de seguir operando. Entonces, en esta batalla de Trafalgar, que repito, pues es una batalla muy importante, en la historia de la guerra naval, y que, como están viendo ustedes, también ocurre en el contexto de las guerras napoleónicas. Podemos señalar que en esa batalla de Trafalgar, la genialidad, ahora ya no de un comandante de tierra, sino de un comandante de mar, se hizo casi que épico. Y me estoy refiriendo al almirante Horatio Nelson, en la que seguramente es la batalla naval más decisiva de la historia. Este señor almirante británico impuso la indiscutible supremacía de los británicos en el mar. Gran Bretaña y su actividad comercial prosperaron, lo que contribuyó a reunir los recursos económicos necesarios para ayudar a que los muchos enemigos de Napoleón finalmente derrotaran a Napoleón. Cuando los británicos y los franceses reanudaron su larga guerra en 1803, Napoleón planeó una invasión de Inglaterra. Las flotas francesa y española debían encontrarse en el Canal de la Mancha para controlarlo mientras el ejército invasor lo cruzaba. No obstante, el grueso de la flota francesa se quedó bloqueada en Brest por culpa de la flota británica del canal, mientras que gran parte de la flota española y una importante escuadra francesa tuvieron que refugiarse en Cádiz. Horacio Nelson llegó a Cádiz a finales de septiembre de 1805 para ponerse al mando de las operaciones que tenían lugar allí, un día después de que el comandante franco-español y el almirante francés Pierre Charles de Villeneuve hubiera recibido órdenes de partir hacia el Mediterráneo. Villeneuve sabía que tenía superioridad numérica y más cañones que sus adversarios, pero a sus tripulaciones les faltaba pericia y estaban desmoralizadas. En el bando británico sucedía todo lo contrario. Los mejores comandantes británicos buscaban cualquier oportunidad para entrar en acción y mientras tanto mantenían sus buques indefinidamente en el mar para mejorar continuamente sus habilidades marítimas y de guerra. En sus instrucciones prebélicas, Nelson escribió que en el fragor de la batalla ningún capitán británico podía hacerlo muy mal si emplazaba su buque frente a uno enemigo.
sabía que los enfrentamientos a corta distancia favorecían a los británicos. Entonces el célebre almirante británico también decidió atacar en dos grupos, uno para que castigara el centro de la línea de los aliados y el otro la retaguardia, un plan diseñado para lograr la lucha cuerpo a cuerpo. La flota aliada, 18 buques franceses y 15 españoles, empezó a salir del puerto el 19 de octubre. Y Nelson, con 27 buques, se abalanzó sobre ellos 2 días después. La batalla se libró esencialmente como Nelson había planeado. Los aliados no lograron dañar mucho a sus oponentes mientras se acercaban de cara, y cuando empezaron los cañonazos atronadores a corta distancia, la batalla se inclinó enseguida del lado británico. El primer ataque del Victory de Nelson aniquiló a unos 200 hombres del Bucentaire de Villeneuve, y otros buques aliados sufrieron daños similares. Entre las espesas nubes de humo, los buques chocaban y se disparaban a quemarropa. Inevitablemente hubo muchas bajas en ambos bandos, pero los cañones británicos disparaban bastante más rápido y con mejor puntería que el de sus enemigos. El Victory se emparejó con el Redoutable francés, cuya tripulación se había entrenado especialmente para disparar con mosquetes desde las posiciones altas, ¿no?, de las jarcias. Y pronto Nelson fue herido mortalmente por una de esas balas. Cuando murió, unas 3 horas después, pues la batalla ya casi que se había acabado. Más de la mitad de los buques franco-españoles se habían rendido y el resto escapaban en desorden. Con esta victoria decisiva, Gran Bretaña ganó la supremacía en el mar y Napoleón nunca volvió a amenazar directamente a los británicos. Repito, entre los aliados 18 buques apresados o destruidos, más de 7.000 muertos, heridos o prisioneros, y en el caso de los británicos ningún buque perdido, 1.600 muertos o heridos. Entonces, para finalizar, es importante señalar lo siguiente. En Trafalgar, la flota de Nelson, formada por 27 barcos, montaba 2.232 cañones, de los cuales la bala más ligera era de 5 kilos o 5.4 kilos y la más pesada de 31 kilos. Unos 14.000 hombres prestaban servicio en la andanada de la flota y sus raciones diarias de comida y agua eran de 3,5 kilos por cabeza. La fuerza motriz, es decir, el viento y las mareas, era gratis. En contraste, en Waterloo, el ejército de Napoleón desplegó 366 cañones que disparaban entre 2,7 kilos y 5,4 kilos. Sus artilleros eran 9.000, además de unos 5.000 caballos en el tren de artillería. Los caballos necesitaban unas 50 toneladas de forraje al día que se tenían que conseguir sobre el terreno. Se puede ver que la potencia artillera de la flota de Nelson superaba la del ejército de Napoleón en 6-1. Para entrar en campaña con una cantidad equivalente de artillería, Napoleón habría necesitado 50.000 artilleros, 30.000 caballos, 300 toneladas de forraje y 75 toneladas de comida diarias. Y todo esto se habría desplazado a una velocidad 5 veces más lenta que la Royal Navy y con un costo logístico 5 veces mayor. La artillería naval era habitualmente más pesada obviamente que la de la tierra, ¿no? El cañón estándar disparaba una bala de 14,5 kilos. En 1747 se ofreció a la Royal Navy un nuevo tipo de cañón desarrollado por Benjamin Robins. Tenía el mismo peso que los modelos existentes, pero el calibre era más grande y disparaba balas más pesadas. El proyecto languideció hasta que fue retomado en 1778
después de la fabricación de un cañón corto, ligero y de gran calibre por parte de las fundiciones Carron en Escocia para armar mercantes. La carronada, como se llamó, fue adoptada por la Royal Navy y en 1781 estaba presente en 429 de sus barcos y recibió el apodo del fragmentador, por, ya se imaginan ustedes el daño que generaba. Entonces, en el siglo XVIII los barcos de guerra de la Royal Navy pues pertenecían a 6 categorías, ¿no? Los barcos grandes eran buques de línea, es decir, de línea de batalla, con 2 o 3 cubiertas, y en esencia eran plataformas de artillería flotantes diseñadas para golpear al enemigo con su armamento pesado. El número de cañones que llevaban determinaba su clasificación. Como regla general, los de primera clase llevaban 110 cañones o más, los de segunda clase 98 cañones, los de tercera clase entre 64 y 80 cañones y los de cuarta clase entre 50 y 64 cañones. Los barcos más pequeños de la Royal Navy eran las fragatas de quinta clase, que llevaban entre 32 a 44 cañones, y los balandros de sexta clase, que llevaban hasta 28 cañones. Todo esto da cuenta, entonces, y a partir de lo que hemos revisado hasta este momento, de que las guerras de primera generación, que es con quien comienza la guerra moderna, ¿no?, fue posible por el uso generalizado de mosquetes y cañones, que redujo el tiempo y el costo de entrenar a los soldados y aumentó la capacidad de los estados de constituir ya para el siglo XVIII ejércitos de decenas o mejor cientos de miles de soldados. En esta primera generación de la guerra, el teatro de operaciones, ¿no?, es unidimensional, es decir, se pelea en tierra y mar de superficie, en una sola dimensión, en el cual los ejércitos y las armadas de los estados buscaban, mediante la aplicación de la fuerza cinética contra el centro de gravedad del adversario, buscaban como mecanismo de derrota la aniquilación, ¿no?, la aniquilación o destrucción directa del enemigo. Un ejemplo de guerras de primera, o algunos ejemplos de guerras de primera generación, fueron las guerras napoleónicas entre 1803 a 1805, que junto con las guerras revolucionarias francesas ocasionaron la pérdida en vidas de 3 millones de soldados y 1 millón de civiles. Destacan también como otras guerras de primera generación la Guerra de Sucesión Española, la Guerra de los 7 Años, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, las guerras de independencia hispanoamericanas o la Guerra de Secesión Norteamericana o Guerra Civil Norteamericana, al menos en su primera fase. Con esto damos por finalizado el análisis de guerras de primera generación. Muchas gracias.